Hay sacrificios que se hacen por amor, aunque al final parezcan invisibles. La historia de Lucía es un reflejo de todas aquellas mujeres que entregaron su tiempo, energía y corazón a cuidar de alguien más, sin esperar nada a cambio. 5 años dedicados a su suegra Carmen, 5 años de renuncias silenciosas, mientras los demás seguían con sus vidas como si nada ocurriera. Un cuidado que parecía destinado a perderse en el olvido, hasta que un simple álbum de fotografías cambió la forma en que su familia la miraba para siempre. Hola a todos, hoy les contaré una historia que seguramente resonará en muchas de ustedes. Una historia sobre el cuidado, la ingratitud y los pequeños tesoros que a veces construimos sin darnos cuenta. Si les gusta este relato, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo con alguien que podría necesitar escucharlo. A veces, las historias más poderosas son aquellas que nos recuerdan que nuestros actos de amor, aunque invisibles, dejan huellas más profundas de lo que imaginamos. Esta no es una historia de heroísmo ni de grandes gestos dramáticos. Es una historia sobre esos sacrificios cotidianos que se acumulan día tras día, hasta formar montañas que nadie parece ver. Es sobre las noches sin dormir, las comidas preparadas con cuidado que apenas reciben un gracias murmurado, y sobre cómo el amor a veces se manifiesta en la paciencia y la constancia, no en palabras bonitas o reconocimientos públicos. Antes de comenzar, quiero aclarar que este relato no busca generar lástima ni resentimiento. Es un testimonio sobre cómo los actos de amor, incluso cuando parecen pasar desapercibidos, pueden transformarse en algo hermoso e inesperado. También es una invitación a reflexionar sobre cómo valoramos o no a quienes nos cuidan en silencio, sin fanfarrias ni expectativas de reconocimiento. Me llamo Lucía y tengo 48 años. Soy profesora de literatura en un colegio secundario, o al menos lo era antes de que mi vida cambiara por completo. Llevo casada con Miguel casi 25 años. Tenemos 2 hijos ya adultos, Javier de 24 años y Elena de 22. Siempre me consideré una mujer independiente, con mis propios sueños y ambiciones. Nunca imaginé que terminaría dedicando 5 años enteros de mi vida al cuidado exclusivo de otra persona, mucho menos de mi suegra Carmen. Todo comenzó con un diagnóstico devastador: esclerosis múltiple en etapa avanzada. Carmen, una mujer que siempre había sido el pilar de su familia, fuerte e independiente, de pronto se enfrentaba a una enfermedad degenerativa que la iría despojando gradualmente de su autonomía. La noticia cayó como una bomba en la familia, pero nadie realmente comprendía lo que significaría para todos nosotros, especialmente para mí. Miguel trabajaba como ingeniero en proyectos que constantemente lo llevaban fuera de la ciudad. Sus hermanos, Raúl y Sofía, vivían en otras provincias y tenían sus propias familias. «Es temporal», me dijo Miguel aquella noche de primavera mientras cenábamos. «Solo hasta que encontremos una cuidadora adecuada». Asentí comprensiva, sin saber que esas palabras marcarían el inicio de un camino mucho más largo de lo que cualquiera hubiera podido anticipar. Al principio, cuidar de Carmen parecía manejable. Ella conservaba buena parte de su movilidad y solo necesitaba ayuda con tareas específicas. Yo reducí mis horas de trabajo en el colegio y reorganicé mi vida para estar disponible. Mis hijos prometieron ayudar, pero pronto sus estudios universitarios y sus propias vidas sociales los fueron alejando de casa. Miguel agradecía mi dedicación con palabras amables cada vez que volvía de sus viajes, pero poco a poco, esos agradecimientos se fueron espaciando, como si mi sacrificio se hubiera convertido en algo esperado, en una obligación invisible. Con el paso de los meses, la enfermedad de Carmen avanzó inexorablemente. Las visitas de sus hijos se espaciaron. Miguel estaba cada vez más ausente, sumergido en su trabajo, quizás como una forma de escape. Mis propios hijos venían a casa principalmente para comer o dormir, tratando a su abuela con una mezcla de incomodidad y distancia. Los cuidados que yo proporcionaba se volvieron más intensos. Baños diarios,
cambios de ropa, administración de medicamentos, terapias, visitas médicas interminables. Mi vida se fue encogiendo hasta caber en los límites de nuestra casa. Dejé mi trabajo completamente cuando Carmen necesitó atención constante. Mis amistades se fueron diluyendo en la distancia y el tiempo. Las invitaciones dejaron de llegar. Mi mundo se redujo a rutinas de cuidados, a horarios de medicación, a pequeñas victorias cuando Carmen tenía un buen día y a noches de angustia cuando el dolor la mantenía despierta. Y en todo ese tiempo, mi familia parecía dar por sentado que yo estaría ahí, sosteniendo todo el peso sin quejarme. Los cumpleaños pasaban casi desapercibidos. Las navidades se convirtieron en cenas apresuradas donde todos parecían tener prisa por marcharse. Miguel me besaba en la frente y me decía, no sé qué haríamos sin ti, pero nunca se quedaba el tiempo suficiente para darme un descanso real. Mis hijos me llamaban la Santa, con una mezcla de admiración distante y algo que casi parecía incomodidad, como si mi entrega los hiciera sentir culpables por su propia ausencia. Carmen y yo desarrollamos una rutina. Por las mañanas, después de los cuidados básicos, nos sentábamos junto a la ventana del salón. A veces leíamos juntas, otras veces simplemente observábamos la vida transcurrir en la calle, comentando sobre los vecinos o recordando tiempos mejores. Ella nunca había sido particularmente cariñosa conmigo antes de su enfermedad, pero la vulnerabilidad nos fue acercando de una manera que ninguna de las dos hubiera imaginado posible. Fue en uno de esos momentos cuando Carmen, con sus manos ya temblorosas, me pidió que sacara una caja de su armario. «Quiero que hagamos algo juntas», me dijo con una determinación que hacía tiempo no veía en sus ojos. Dentro de la caja encontré un álbum de fotografías antiguo, materiales de scrapbooking y cartas amarillentas por el tiempo. Siempre quise organizar mis recuerdos, confesó con una sonrisa tímida. ¿Me ayudarías? En ese momento no entendí la importancia de aquella petición aparentemente simple. Durante nuestras tardes juntas, mientras la casa permanecía en silencio y el resto de la familia vivía sus vidas en otro lugar, Carmen y yo empezamos a construir algo especial. Página tras página, fotografía tras fotografía, ella me contaba historias que nunca había compartido. Su infancia en un pueblo pequeño, sus sueños de juventud, cómo conoció a su esposo, los momentos difíciles y los alegres. Yo escribía sus palabras, decoraba las páginas y añadía pequeños detalles que sabía que le gustarían. El álbum se convirtió en nuestro proyecto secreto. A veces, cuando el dolor era demasiado intenso, trabajar en él era lo único que lograba arrancarle una sonrisa a Carmen. «Nadie entiende lo que has hecho por mí», me dijo una tarde mientras pegábamos fotografías de su boda. Sus ojos, nublados por la enfermedad, me miraron con una lucidez sorprendente, pero algún día lo sabrán. No le di mayor importancia a sus palabras en ese momento, concentrada como estaba en hacer que sus días fueran lo más llevaderos posible. Los médicos habían sido claros. La enfermedad seguiría avanzando. Cada pequeña habilidad que Carmen perdía era un duelo silencioso que ambas procesábamos a nuestra manera. Cuando ya no pudo sostener las fotografías por sí misma, yo las sostenía por ella. Cuando articular palabras se volvió difícil, aprendí a interpretar sus gestos, sus miradas, las palabras a medio formar. Nuestro álbum seguía creciendo, ahora con fotografías recientes que yo tomaba de nuestros momentos juntas. Carmen sonriendo débilmente bajo un rayo de sol. Sus manos junto a las mías, trabajando en el álbum, pequeños instantes de belleza en medio del deterioro. Así transcurrieron 5 años completos. 5 años en los que renuncié a casi todo por cuidar de Carmen. 5 años en los que mi familia se acostumbró a mi ausencia en sus vidas, mientras yo estaba físicamente presente pero invisible en mis necesidades y deseos. 5 años en los que aprendí sobre el dolor, la paciencia y una forma de amor que nunca había experimentado antes. Y todo el tiempo, nuestro álbum crecía, página tras página, historia tras historia,
convirtiéndose en algo mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar a simple vista. El cambio llegó una tarde de domingo, uno de esos extraños días en que toda la familia coincidía en casa. Carmen había tenido una mala semana, con dolores intensos y episodios de confusión que me habían mantenido en vela varias noches. Estaba exhausta, con ojeras profundas y el pelo recogido descuidadamente. Mientras servía la comida que había preparado con esfuerzo esa mañana, escuché a Elena susurrar a su hermano: «Mamá parece una vieja, debería cuidarse más». No era la primera vez que oía comentarios así, pero ese día, con el cansancio acumulado, las palabras se clavaron como cuchillos en mi pecho. Miguel apenas levantó la vista de su teléfono durante la comida. Javier y Elena comieron rápidamente, ansiosos por marcharse a sus respectivos planes. Nadie preguntó cómo estaba Carmen. Nadie se ofreció a ayudarme con los platos. Nadie pareció notar las manchas de medicamento en mi blusa o mis manos enrojecidas. Estaba sirviendo el postre cuando sonó el teléfono de Miguel. «Es del trabajo, tengo que contestar», dijo, levantándose de la mesa sin más explicación, dejando su plato a medio terminar. «¿Podrías darle su medicación a la abuela?» «Llegamos tarde al cine», dijo Elena mientras recogía su bolso. Asentí mecánicamente como siempre hacía. Javier ni siquiera pidió permiso, simplemente se levantó y anunció que dormiría en casa de un amigo. Los observé marcharse desde la ventana, sintiendo una opresión en el pecho que ya me resultaba familiar. La casa quedó en silencio, solo interrumpido por la respiración trabajosa de Carmen en la habitación contigua. Me senté un momento en la cocina vacía, mirando los platos sucios, sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. Esa noche, mientras ayudaba a Carmen a prepararse para dormir, ella notó mis ojos enrojecidos. Con un esfuerzo considerable, levantó su mano temblorosa para secar una lágrima que yo ni siquiera había notado. «Te tratan como a mí me trataban», dijo con dificultad. La miré sorprendida. En 5 años nunca habíamos hablado de esto. «Mi familia también dio por sentado mi cuidado», continuó con voz entrecortada, «hasta que, un día, ya no estuve para cuidarlos». Sus palabras abrieron una grieta en mi comprensión de nuestra relación y de su propia historia. A la mañana siguiente, mientras le daba su desayuno, Carmen me pidió que trajera nuestro álbum. Pasamos la mañana trabajando en él, pero esta vez había algo diferente en su mirada. «Quiero añadir algo», dijo señalando hacia su mesita de noche. En el cajón encontré un sobre con recortes de periódico amarillentos. Eran noticias sobre ella, sobre una Carmen que yo nunca había conocido. Una activista por los derechos de las mujeres en los años 70, una profesora universitaria reconocida, una mujer que había escrito libros sobre el cuidado invisible de las mujeres en la sociedad. «Nunca me lo preguntaron», dijo con esfuerzo mientras pasaba las páginas del periódico. «Mi propia familia no sabe quién fui». Las palabras salían con dificultad de sus labios, pero sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. «Tú me viste cuando todos dejaron de mirarme». Colocamos juntas esos recortes en el álbum y sentí que estábamos revelando no solo su pasado, sino construyendo un puente entre nosotras que iba mucho más allá del deber familiar o la obligación impuesta. Esa tarde recibí una llamada que lo cambió todo. Era del Departamento de Recursos Humanos del colegio donde había trabajado. Después de 5 años de excedencia, necesitaban una respuesta definitiva. O regresaba el siguiente semestre, o mi puesto sería ocupado permanentemente. La mujer al otro lado del teléfono sonaba comprensiva pero firme. «Entendemos tu situación familiar, Lucía, pero no podemos mantener tu plaza indefinidamente». Mientras colgaba, sentí una mezcla de angustia y algo más profundo. La certeza de que una parte esencial de mí se había ido desvaneciendo durante estos años. Llamé a Miguel para contarle sobre el ultimátum del colegio. Su respuesta fue como un balde de agua fría.
Bueno, ya sabíamos que esto podía pasar, ¿no? De todas formas, mi madre te necesita más que esos estudiantes. No preguntó qué quería yo. No ofreció buscar alternativas. No reconoció el sacrificio profesional que había hecho. Simplemente asumió que seguiría sacrificándome indefinidamente. Cuando le pregunté si podríamos contratar a alguien que me ayudara, al menos unas horas al día, su respuesta fue contundente. ¿Sabes lo que cuesta una enfermera especializada? No podemos permitírnoslo ahora. Esa noche, mientras Carmen dormía, busqué en Internet información sobre su trabajo académico. Me sorprendió encontrar su nombre en numerosas publicaciones. El trabajo invisible del cuidado. Mujeres cuidadoras. La economía oculta del afecto. Sacrificio y reconocimiento en las dinámicas familiares. Con manos temblorosas, descargué algunos de sus artículos y comencé a leerlos. Las palabras parecían dirigidas directamente a mí, a mi situación actual, como si la Carmen del pasado intentara comunicarse con la Lucía del presente a través de esas páginas digitales. Las mujeres cuidadoras, había escrito Carmen 30 años atrás, suelen experimentar una paulatina invisibilización de sus necesidades y deseos. La familia normaliza su sacrificio hasta convertirlo en una obligación tácita, despojándolo del valor que realmente tiene. El acto de cuidar, cuando es impuesto e invisibilizado, se transforma en una forma de borradura identitaria. Leí esas líneas una y otra vez, sintiendo cómo describían con precisión clínica lo que había estado experimentando durante 5 años. Carmen no solo había estudiado este fenómeno, lo estaba viviendo ahora desde el otro lado. A la mañana siguiente, cuando entré en su habitación con el desayuno, Carmen me esperaba despierta, con una lucidez inusual en sus ojos. ¿Encontraste mis artículos? No era una pregunta. Asentí, aún procesando el descubrimiento. ¡Qué ironía!, continuó con dificultad. Pasé mi vida estudiando lo que ahora vives. Se quedó callada un momento, como reuniendo fuerzas. El álbum está casi completo. Falta la última parte. Su mirada intensa me hizo comprender que había algo más detrás de nuestro proyecto, algo que hasta entonces no había podido ver. Esa tarde, Miguel llamó para informar que no vendría el fin de semana como había prometido. Un proyecto importante requería su presencia en Barcelona. No preguntó cómo estábamos, ni se disculpó realmente. Mientras colgaba, miré a Carmen, quien había escuchado toda la conversación. En sus ojos vi una mezcla de tristeza y comprensión que me desarmó por completo. Mi hijo se parece a su padre, dijo simplemente. Y entonces, con un gesto decidido, señaló hacia el estante donde guardábamos el álbum. Es hora de terminar nuestro proyecto. Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña calma. Carmen parecía renovada, como si hubiera encontrado un último propósito. Yo, por mi parte, sentía una creciente inquietud, una sensación de estar al borde de algo significativo. Seguíamos trabajando en el álbum, pero ahora Carmen insistía en que añadiéramos fotografías más recientes, imágenes de la casa vacía cuando todos se marchaban, de los platos de comida que nadie agradecía, de mis manos trabajadas por el cuidado continuo. Documenta la verdad, me decía, sin dramatismo, solo la verdad. Carmen empeoró repentinamente a finales de mes. El médico, después de examinarla, me llevó aparte con expresión grave. La enfermedad está avanzando más rápido de lo previsto, explicó en voz baja. Deberían prepararse para lo inevitable. Llamé a Miguel y a sus hermanos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de gente. Raúl y Sofía llegaron con sus familias, visiblemente impactados por el deterioro de su madre. Miguel canceló un viaje de trabajo. Mis hijos aparecieron con regalos apresurados para su abuela. La habitación de Carmen, normalmente silenciosa, se convirtió en un espacio de reunión familiar
donde yo seguía siendo la sombra que entraba y salía con medicamentos y comidas. Una tarde, mientras toda la familia estaba reunida en el salón discutiendo en voz baja sobre qué hacer con mamá, Carmen pidió ver a todos en su habitación. Con ayuda de la enfermera que finalmente habían accedido a contratar para los momentos críticos, la incorporamos en la cama. Su fragilidad contrastaba con la intensidad de su mirada cuando pidió, con voz sorprendentemente clara: quiero que vean el álbum que Lucía y yo hemos creado. Miguel tomó el álbum de la mesita con cierta indiferencia, como quien cumple un capricho a un enfermo. Nadie esperaba lo que estaban a punto de descubrir. El álbum comenzaba con fotografías antiguas de Carmen en sus años como académica y activista. La primera página mostraba a una joven Carmen en una manifestación por los derechos de las mujeres, sosteniendo un cartel que rezaba: «El cuidado también es trabajo». Las siguientes páginas documentaban su carrera universitaria, sus conferencias, las portadas de sus libros, recortes de periódicos que hablaban de su trabajo pionero sobre la economía invisible del cuidado. Miguel y sus hermanos pasaban las páginas con expresiones de asombro, como si estuvieran descubriendo a una desconocida. «Nunca nos contaste nada de esto, mamá», murmuró Sofía, visiblemente conmovida. «Nunca», preguntaron, respondió Carmen con una calma demoledora. La habitación quedó en silencio mientras continuaban pasando las páginas. La siguiente sección mostraba a Carmen como madre joven, cuidando de sus hijos, cocinando, ayudando con las tareas, sacrificando gradualmente su carrera por su familia. Junto a cada fotografía, Carmen había dictado y yo había escrito breves reflexiones. Dejé de dar conferencias internacionales cuando Miguel tenía fiebre regularmente. Rechacé la cátedra en Madrid porque Raúl necesitaba estabilidad. Pospuse mi tercer libro cuando Sofía tuvo problemas en la escuela. La tensión en la habitación crecía con cada página. Las fotografías avanzaban en el tiempo, mostrando a Carmen envejeciendo, siempre al cuidado de otros, siempre relegando sus propias necesidades. Llegamos a la sección de su enfermedad, el diagnóstico, las primeras adaptaciones, la progresiva pérdida de autonomía. Y entonces comenzaban a aparecer las imágenes que documentaban mis 5 años de cuidados. Yo nunca había visto esta parte del álbum completa. Carmen había insistido en trabajar sola en algunas páginas cuando yo salía a hacer compras o gestiones. Mis manos preparando la medicación a las 3 de la madrugada. Mi rostro exhausto reflejado en el espejo del baño. Las comidas que preparaba y que quedaban intactas cuando la familia no aparecía para comer juntos como habían prometido. Las tardes vacías con sillas desocupadas alrededor de Carmen mientras yo le leía en voz alta. 23 cumpleaños, aniversarios y celebraciones importantes a las que Lucía no pudo asistir por cuidarme, decía una página con fotografías de invitaciones y tarjetas de eventos. Todo estaba documentado con una precisión casi científica, sin dramatismo, pero con una honestidad implacable. Esto es injusto, mamá», balbuceó Miguel, cerrando el álbum de golpe. Sus ojos evitaban los míos mientras su rostro enrojecía. «Estás manipulando la situación para hacernos sentir culpables. Todos hemos hecho lo que hemos podido». Carmen negó lentamente con la cabeza. Con un gesto débil pero imperativo, señaló el álbum. «Sigue, mirando», ordenó con una autoridad que no admitía réplica. Raúl, visiblemente incómodo, tomó el álbum y lo abrió de nuevo donde habían quedado. Las páginas siguientes eran aún más reveladoras. Contenían extractos de conversaciones telefónicas entre Miguel y yo que Carmen había escuchado. Promesas incumplidas, excusas repetidas, peticiones de ayuda ignoradas. Había fotografías de los calendarios donde yo marcaba las visitas médicas a las que asistía sola. Un registro meticuloso de las veces que había pedido ayuda y me había sido negada. Todo ello intercalado con fragmentos de los propios textos académicos de Carmen sobre la invisibilización del cuidado
y la explotación emocional de las mujeres en el entorno familiar. Esto es acoso, protestó Elena poniéndose de pie. Nos has estado espiando, mamá. Me miró como si yo fuera una extraña, como si toda su vida no hubiera dependido de mis cuidados. No es acoso, es documentación, respondió Carmen con esfuerzo. Lo que mi nuera ha hecho por mí, lo que vosotros no habéis visto. Su respiración se volvió trabajosa, lo que provocó que la enfermera se acercara con preocupación. Pero Carmen la apartó con un gesto y continuó. El álbum no está terminado, falta la última parte. Esa noche, después de que todos se marcharan con excusas apresuradas, me quedé sola con Carmen. Su episodio de lucidez había dado paso al agotamiento, pero sus ojos seguían fijos en mí con una intensidad inquietante. Ahora, ya saben, susurró antes de quedarse dormida. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano frágil entre las mías, reviviendo las expresiones de mi familia al ver el álbum. Sorpresa, incredulidad, vergüenza y finalmente resentimiento. No gratitud, no comprensión, no arrepentimiento sincero. Solo la incomodidad de quien ha sido expuesto en su indiferencia. Al día siguiente, Miguel apareció temprano, algo inusual en él. Entró en la cocina mientras yo preparaba el desayuno de Carmen. Tenemos que hablar sobre ese álbum, dijo sin saludar siquiera. Su tono era acusatorio, como si yo hubiera cometido algún tipo de traición. Estás poniendo a mi madre en mi contra. La estás utilizando para hacernos sentir culpables. Me quedé paralizada, con la bandeja del desayuno entre las manos, incapaz de procesar la injusticia de sus palabras. 5 años de sacrificio y él me acusaba de manipulación. Tu madre fue una académica respetada que dedicó su vida a estudiar exactamente lo que está pasando aquí. Respondí con una calma que no sabía que poseía. No la estoy utilizando. Ella me está enseñando lo que tú te niegas a ver. Miguel golpeó la mesa con el puño, haciendo que la taza de té se derramara sobre la bandeja. Siempre tienes que ser la mártir, la santa. ¿Crees que no sé lo difícil que ha sido? Pero tengo que trabajar, Lucía. Alguien tiene que mantener esta casa. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. ¿Y quién mantiene viva a tu madre? ¿Quién mantiene funcionando esta familia? Tu trabajo te permite escapar, Miguel. El mío me encadena aquí día tras día, noche tras noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la puerta de la cocina, Javier nos observaba con expresión conmocionada. Nunca me había visto enfrentarme así a su padre. Nunca me había visto realmente. Miguel recogió sus llaves y salió sin decir palabra. Javier me miró un instante más y luego siguió a su padre. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Miguel apenas me dirigía la palabra. Mis hijos aparecían y desaparecían como fantasmas, evitando cualquier conversación significativa. Raúl y Sofía llamaban a diario, preguntando por su madre, pero eludiendo hablar conmigo más de lo estrictamente necesario. La enfermera, que ahora venía 4 horas al día, era mi única interlocutora real. Carmen alternaba entre momentos de lucidez y largos periodos de sueño inducido por la medicación. En sus momentos de conciencia, me pedía que siguiera trabajando en el álbum. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos de Carmen, encontré a Elena hurgando en mi bolso. ¿Qué estás haciendo?, pregunté sorprendida. Ella se sobresaltó y dejó caer mi cartera. Buscaba las llaves del coche, mintió con torpeza. Recogí mi cartera y vi que faltaban 200 euros que había retirado el día anterior para pagar a la enfermera. ¿Has cogido mi dinero?, pregunté sintiendo cómo una nueva grieta se abría en mi relación con mi hija. Elena enrojeció, dividida entre la vergüenza y la defensa. Necesitaba pagar la matrícula del curso, contestó finalmente. Papá dijo que no tenía efectivo y que tú no lo necesitabas urgentemente. Respiré hondo, intentando contener la oleada de dolor que amenazaba con ahogarme. Ese dinero era para pagar a la enfermera de tu abuela, expliqué con voz temblorosa.
la mujer que nos permite a todos dormir por la noche, la que hace el trabajo que ninguno de vosotros quiere hacer. Elena me miró con una mezcla de desafío y culpabilidad. No es mi culpa que decidieras convertirte en enfermera a tiempo completo, mamá. Tengo mi propia vida. Se dio la vuelta para marcharse, pero la detuve. Ese dinero lo devolverás hoy mismo, y la próxima vez que necesites algo, me lo pides directamente en lugar de robarme. Esa noche, revisando algunas cajas antiguas en busca de más fotografías para el álbum, encontré cartas que Miguel había escrito a Carmen durante sus años universitarios. En ellas le agradecía efusivamente su apoyo, reconocía sus sacrificios, prometía compensarla algún día. Sé que has renunciado a tu carrera por nosotros, mamá, decía una de las cartas. Pero te prometo que valdrá la pena. Cuando sea ingeniero, podrás retomar tus investigaciones. Te compraré el mejor ordenador, pagaré a alguien que te ayude en casa, haré todo lo que no he podido hacer estos años. Leí esas promesas incumplidas con un nudo en la garganta, reconociendo en ellas las mismas palabras vacías que ahora me dirigía a mí. Al día siguiente, cuando le mostré las cartas a Carmen, ella sonrió con melancolía. Los hijos siempre prometen, murmuró acariciando el papel amarillento. Pero la vida les enseña que pueden no cumplir con las mujeres que los cuidan. Me miró con intensidad antes de añadir: no cometas mi error, Lucía. No esperes hasta estar postrada para reclamar tu vida. Tomó mi mano entre las suyas, tan frágiles ahora, y añadió: el álbum está casi listo, solo falta tu decisión. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Miguel había prometido acompañarme a una importante cita médica de Carmen con el neurólogo. Esperé en la entrada de la clínica durante más de una hora, llamándolo repetidamente sin obtener respuesta. Finalmente, entré sola a la consulta, donde el médico me informó que la enfermedad había entrado en su fase terminal. Meses, quizás semanas, dijo con profesional compasión. Es momento de considerar cuidados paliativos. Salí de la consulta aturdida para encontrar 3 mensajes de Miguel. Una reunión importante había surgido, no podía escaparse, lo sentía mucho. Regresé a casa en automático, con la mente nublada por una mezcla de dolor, rabia y un extraño sentimiento de liberación. Encontré a Carmen dormida, con el álbum abierto sobre su regazo. Había estado trabajando en él durante mi ausencia. La página mostraba una fotografía mía de años atrás, cuando era profesora, rodeada de alumnos sonrientes. Debajo, con su letra temblorosa, había escrito: Lucía antes de desaparecer. En la página opuesta había dejado un espacio en blanco con un título: Lucía después de recordar quién es. Ese espacio vacío, esa invitación silenciosa a reimaginarme, fue la revelación final que necesitaba. Esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión que había estado gestándose durante 5 años sin que yo fuera plenamente consciente. En cierto modo, Carmen lo había sabido antes que yo. No era casualidad que me hubiera mostrado su pasado como académica, que me hubiera hecho leer sus artículos sobre la invisibilización del trabajo de cuidados, que hubiera insistido en documentar meticulosamente mi propio sacrificio en el álbum. No estaba solo creando un registro familiar, estaba mostrándome un espejo en el que pudiera reconocerme y, finalmente, elegir un camino diferente. A la mañana siguiente, pedí a la enfermera que viniera temprano. Le expliqué la situación de Carmen y mis planes. Marina, con quien había desarrollado una relación de confianza durante las últimas semanas, asintió comprensivamente. Mi madre pasó por algo similar, confesó mientras preparaba la medicación matutina. Los cuidadores necesitan cuidarse, señora Lucía. Ya era hora. Con su ayuda, organicé una reunión familiar para esa misma tarde. Envié mensajes a todos, incluyendo a Raúl y Sofía, con un tono que no admitía excusas. Reunión familiar hoy a las 18:00. Tema: el futuro de Carmen. Imprescindible asistencia de todos.
pasé el resto de la mañana con Carmen, ayudándola a arreglarse con especial esmero. Le puse su blusa favorita, la peiné como le gustaba, incluso le apliqué un poco de su perfume de siempre. «Hoy es el día, ¿verdad?», preguntó mientras le acomodaba las almohadas. Su mirada era lúcida, casi juvenil en su intensidad. Asentí, sorprendida por su perspicacia. «Has sido más madre para mí que mi propia madre», añadió con voz suave. «Y has sido la única que realmente me vio detrás de la enfermedad». Tomó mi mano y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. «Ahora, haz que te vean a ti». A las 6 en punto, la sala de estar se llenó por primera vez en mucho tiempo. Miguel llegó puntual pero visiblemente irritado, como si estuviera haciendo un gran sacrificio. Mis hijos se sentaron juntos en el sofá, inusualmente silenciosos. Raúl y Sofía, que habían viajado desde sus respectivas ciudades, intercambiaban miradas de preocupación. «Gracias por venir», comencé, de pie frente a todos ellos. Mi voz sonaba extrañamente firme, como si perteneciera a otra mujer. «Hay decisiones importantes que tomar sobre Carmen, pero también sobre mí». Miguel intentó interrumpirme casi inmediatamente. «Si esto es otra sesión de culpabilidad como la del álbum, podríamos ahorrarnos el drama, Lucía». Su tono condescendiente, que antes me habría hecho encogerme, ahora solo reforzaba mi determinación. «No, Miguel», respondí con calma. «Esto no es sobre culpa, es sobre responsabilidad y decisiones. Carmen está entrando en fase terminal». Vi cómo la noticia impactaba en los rostros de todos. El médico habla de semanas, quizás meses, y he tomado una decisión que afecta a todos, pero especialmente a mí. Saqué una carpeta que había preparado meticulosamente y la coloqué sobre la mesa. Durante 5 años he sido la cuidadora principal de Carmen. He renunciado a mi carrera, a mi tiempo libre, a mi salud física y mental. Lo he hecho por amor, no por obligación. Pero ese tiempo ha terminado. Abrí la carpeta y comencé a distribuir hojas impresas a cada uno. Este es un plan de cuidados rotativos que he diseñado. Cada uno de ustedes asumirá la responsabilidad durante una semana, alternándose. He incluido todas las instrucciones: medicación, alimentación, higiene, contactos médicos. El silencio en la sala era absoluto. Raúl fue el primero en hablar. «Lucía, entiendo que estés cansada, pero ninguno de nosotros tiene experiencia en cuidados. No sabríamos qué hacer». Su tono era razonable, casi amable, lo que hizo que mi respuesta sonara aún más contundente. «Yo tampoco sabía, Raúl. Aprendí, como aprende cualquier persona cuando no tiene más remedio. Marina, la enfermera, vendrá 4 horas diarias para los procedimientos más complejos. Para el resto tendrán que aprender como lo hice yo». Elena se levantó visiblemente alterada. «Esto es injusto. Tengo exámenes finales, no puedo pasar una semana entera cuidando a la abuela». La miré directamente a los ojos, recordando las veces que había pospuesto mis propias obligaciones por el bienestar de todos ellos. «He modificado tu semana para que coincida con tus vacaciones universitarias. Tendrás tiempo de estudiar mientras Carmen duerme, como lo hice yo durante 5 años con mis propios trabajos». Su rostro enrojeció, pero no encontró réplica. Javier, siempre más reflexivo que su hermana, hojeaba el plan con expresión seria. «¿Y si alguno no puede cumplir con su semana asignada?», preguntó. Era una pregunta práctica, no un desafío, y la aprecié por ello. En ese caso tendrán que encontrar un reemplazo profesional y pagarlo de su bolsillo. He incluido una lista de enfermeras cualificadas con sus tarifas. Miguel soltó una risa incrédula. «¿Y de dónde se supone que sacaremos ese dinero? Ya estamos pagando a Marina y las reservas se están acabando». Fue entonces cuando coloqué la segunda carpeta sobre la mesa. «Esta es mi carta de reincorporación al colegio donde trabajaba. He hablado con la directora y me ha ofrecido un puesto a partir del próximo mes. No es mi antigua plaza, pero es un comienzo».
Vi la sorpresa en el rostro de Miguel, que rápidamente se transformó en indignación. ¿Has tomado esa decisión sin consultarme? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Lo miré con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Te lo estoy diciendo ahora, Miguel. Como tú me informas de tus viajes de trabajo, no me consultas sobre ellos. Sofía, que había permanecido en silencio hasta entonces, se aclaró la garganta. Lucía tiene razón, dijo con voz queda. No es justo que ella cargue con toda la responsabilidad. Es nuestra madre. Deberíamos haber estado más presentes. Miguel la miró con incredulidad, como si lo hubiera traicionado. ¿Tú también? ¿No ves que está abandonando a mamá cuando más nos necesita? Sofía negó con la cabeza. No, Miguel. Está pidiendo que asumamos nuestra parte. Hay una diferencia. La discusión se prolongó durante más de una hora. Hubo lágrimas, recriminaciones, promesas apresuradas, pero no cedí ni un milímetro. El plan comienza el lunes, anuncié cuando la conversación comenzaba a volverse circular. Miguel asumirá la primera semana. He hablado con su empresa y le han concedido la semana de asuntos familiares que nunca ha utilizado. Mi marido me miró con una mezcla de asombro y rabia. ¿Has contactado con mi jefe? ¿Con qué derecho? Su indignación me habría intimidado antes. Ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Con el mismo derecho con el que tú decidiste que yo sacrificaría mi carrera, respondí sin elevar la voz. Con el mismo derecho con el que todos ustedes asumieron que mi tiempo valía menos que el suyo. Respiré hondo antes de continuar. He alquilado un pequeño apartamento cerca del colegio. Me mudaré este fin de semana. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. La primera en reaccionar fue Elena, con lágrimas en los ojos. ¿Nos estás abandonando? ¿A papá, a nosotros, a la abuela? La pregunta me dolió, pero mantuve la compostura. No, Elena. Estoy recuperando mi vida. Seguiré visitando a Carmen a diario. Seguiré siendo tu madre y la esposa de Miguel. Pero ya no seré la única responsable del bienestar de todos. Es hora de que cada uno asuma su parte. Mi hija me miró como si no me reconociera, dividida entre la admiración y el resentimiento. Javier, sorprendentemente, asintió levemente, como si entendiera algo que los demás aún no podían ver. Miguel se levantó abruptamente. Si cruzas esa puerta, Lucía, las cosas nunca volverán a ser iguales entre nosotros. Su tono era amenazante, un último intento de control. Le sostuve la mirada sin parpadear. Las cosas ya no son iguales, Miguel. No lo han sido desde hace mucho tiempo. Me volví hacia los demás antes de añadir. Carmen lo entendió antes que cualquiera de nosotros. Por eso creó el álbum conmigo. No era solo un registro de mi sacrificio, era su forma de liberarme. Esa misma noche, mientras todos procesaban la noticia a su manera, entré en la habitación de Carmen. Estaba despierta, como si hubiera estado esperándome. ¿Cómo fue?, preguntó débilmente. Le conté todo sin endulzar la realidad. Ella asintió varias veces, con una pequeña sonrisa en los labios. Ahora, el álbum está completo, dijo cuando terminé mi relato. Señaló hacia el cajón de su mesita. Dentro había un sobre con mi nombre. Para cuando yo no esté, explicó. Mi último capítulo. Para ti. El fin de semana pasó en un extraño limbo. Miguel alternaba entre largos silencios y repentinos arrebatos de negociación, que lo intentáramos de otra manera, que contratáramos más ayuda, que lo pensara mejor. Mis hijos me observaban como si fuera una extraña, intentando reconciliar a la madre abnegada que conocían con esta nueva mujer que ponía límites. Yo empaqué metódicamente mis cosas, sorprendida de lo poco que realmente me pertenecía después de 25 años de matrimonio. Lo más valioso que guardé fue una fotografía que Carmen me había dado. Ella y yo trabajando juntas en el álbum, dos mujeres sonriendo a pesar de todo.
El lunes, tal como había planeado, Miguel comenzó su semana de cuidados. Yo le dejé todas las instrucciones detalladas y me dirigí al colegio para mi primera jornada como profesora auxiliar. Sentí una mezcla de terror y exaltación al entrar en un aula después de 5 años. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz sonó clara cuando me presenté a los estudiantes. Durante el descanso, la directora se acercó a mí. «Bienvenida de nuevo, Lucía. Carmen estaría orgullosa». La miré sorprendida. ¿Conocía a mi suegra? Ella sonrió. Su libro sobre economía del cuidado fue revolucionario. Lo estudiamos en la universidad. Esa tarde, después de clases, visité a Carmen como había prometido. Encontré a Miguel desaliñado y visiblemente agotado, luchando por entender el horario de medicación. No dije nada. Simplemente me senté junto a Carmen y le conté sobre mi día. Sus ojos brillaban mientras me escuchaba, como si estuviera viviendo esa libertad a través de mí. Antes de marcharme, ayudé discretamente a Miguel con algunas tareas sin tomar el control por completo. «Es más difícil de lo que parece, ¿verdad?», comenté suavemente. No respondió, pero vi algo nuevo en su mirada, un principio de comprensión. Al llegar a mi pequeño apartamento esa noche, abrí por fin el sobre que Carmen me había dado. Dentro había una carta manuscrita, evidentemente escrita durante sus momentos de mayor lucidez, y un documento legal. La carta comenzaba: «Querida Lucía, cuando leas esto probablemente ya no estaré entre vosotros. Quiero que sepas que estos 5 años de cuidados han sido también para mí un viaje de redescubrimiento. Me mostraste una forma de cuidar que no conocía, sin resentimiento, con amor genuino. Te convertiste en la hija que siempre quise tener». Las lágrimas nublaron mi vista, pero continué leyendo. El documento adjunto es mi testamento actualizado. He decidido dividir mis bienes de forma que refleje justamente las contribuciones de cada uno a mi vida. Conservé inversiones que mis hijos desconocen, fruto de mis años como académica. La casa de la playa en Valencia y una suma considerable están a tu nombre. No es pago por tus cuidados, sé que lo hiciste por amor, sino mi reconocimiento a la mujer extraordinaria que eres y que ahora estás redescubriendo. Úsalo para la vida que mereces vivir. Terminaba con una postdata. El álbum quedará en tus manos. Asegúrate de que lo vean sus hijos algún día. Hay lecciones que solo se aprenden observando. 3 semanas después de implementar el plan de cuidados, Carmen falleció tranquilamente durante la noche. Fue un final sereno, como ella misma había deseado. Estaba bajo el cuidado de Raúl, quien, sorprendentemente, había resultado ser el más dedicado de sus hijos durante su turno. Yo había visitado a Carmen esa misma tarde y habíamos compartido un momento especial mientras le mostraba fotos de mis estudiantes. «¿Me recuerdas a mí cuando empecé a enseñar?», me había dicho con una sonrisa débil. Fueron sus últimas palabras para mí, un legado que atesoraría por siempre. El funeral fue sencillo pero hermoso. Miguel se encargó de los arreglos, consultándome cada decisión, algo que nunca antes había hecho. Mis hijos permanecieron cerca de mí durante toda la ceremonia, como si intuyeran que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Raúl y Sofía leyeron emotivas cartas de despedida que revelaban un arrepentimiento tardío pero sincero. Yo llevé el álbum que Carmen y yo habíamos creado, colocándolo junto a su fotografía durante el servicio. Nadie cuestionó este gesto. Todos parecían entender su significado. Después del funeral, el abogado de Carmen reunió a la familia para la lectura del testamento. La sorpresa en los rostros de todos cuando se reveló que me había dejado la casa de Valencia y una considerable suma de dinero fue indescriptible. «Pero si ni siquiera sabíamos que tenía una casa en la playa», murmuró Miguel, desconcertado. El abogado, que había sido amigo personal de Carmen durante décadas, sonrió levemente. Carmen siempre fue una mujer previsora. Estas inversiones fueron el fruto de su trabajo académico, que mantuvo incluso después de dedicarse a su familia.
Esperaba resentimiento por parte de sus hijos, quizás incluso una impugnación del testamento, pero la reacción fue inesperada. Raúl fue el primero en hablar. Te lo has ganado, Lucía, más que ganado. Su voz se quebró ligeramente. Durante mi semana cuidando a mamá, entendí solo una fracción de lo que tú soportaste durante 5 años. Es justo. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. Elena y Javier me miraban con una nueva comprensión, como si por primera vez me vieran realmente como una persona completa, no solo como su madre y cuidadora. Miguel fue el último en aceptarlo, pero cuando lo hizo, me sorprendió con su sinceridad. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a esto, Lucía, me dijo una noche, mientras tomábamos café en la que había sido nuestra cocina. Pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste y por qué mi madre te eligió a ti por encima de nosotros. Sus palabras carecían de amargura. Era simplemente una constatación de hechos. No me eligió por encima de ustedes, respondí. Reconoció lo que ustedes no pudieron ver. Los meses siguientes fueron de profunda transformación. Continué viviendo en mi pequeño apartamento, reconstruyendo mi carrera docente paso a paso. La directora del colegio, impresionada por mi dedicación, me ofreció un puesto permanente para el siguiente curso. La historia de Carmen y su trabajo académico me inspiraron a inscribirme en un máster sobre economía del cuidado y políticas de género. Era como si estuviera recogiendo el testigo de su legado académico, continuando lo que ella había comenzado décadas atrás. La relación con mis hijos fue evolucionando gradualmente. Elena fue la más resistente al cambio, acostumbrada a la madre abnegada que siempre posponía sus necesidades. Es como si ya no te conociera, me dijo en una de nuestras tensas comidas mensuales. Quizás nunca me conociste realmente, respondí con suavidad. O quizás yo misma había olvidado quién era. Con el tiempo, empezó a traerme trabajos universitarios para que los revisara, redescubriendo a la profesora que había sido antes de convertirme exclusivamente en cuidadora. Javier se adaptó con mayor facilidad. Un día apareció en mi apartamento con una planta como regalo de inauguración, aunque ya llevaba meses viviendo allí. Siempre admiré a la abuela, me confesó, mientras buscaba un lugar para colocarla. Su enfermedad me asustaba, por eso evitaba visitarla. Pero ahora entiendo por qué te escogió a ti. Viste su valor cuando nosotros solo veíamos su enfermedad. Sus palabras, tan parecidas a las que Carmen me había dicho antes de morir, me conmovieron profundamente. La casa de Valencia se convirtió en mi refugio personal. Al principio dudé en utilizarla, sintiendo que de algún modo estaba aprovechándome de mi relación con Carmen. Pero una visita al lugar me hizo cambiar de opinión. Era una casa sencilla pero luminosa, llena de libros y con vistas al mar. Entre sus posesiones encontré borradores de un libro que nunca llegó a publicar, titulado La Revolución del Cuidado, reinventando las economías familiares. En la primera página había una dedicatoria manuscrita. Para Lucía, quien me enseñó que cuidar puede ser un acto revolucionario. Decidí pasar allí los veranos, trabajando en la edición de ese manuscrito inédito de Carmen. Me puse en contacto con sus antiguos colegas universitarios, quienes se mostraron entusiasmados con la idea de publicar su última obra. Carmen fue una pionera, me dijo una profesora emérita que había sido su mentora. Su trabajo sobre la economía invisible del cuidado sigue siendo relevante, y tu historia con ella añade una dimensión práctica invaluable. Así nació un nuevo proyecto que combinaba su voz académica con mi experiencia personal. Mi relación con Miguel entró en una fase ambigua. No estábamos separados oficialmente, pero tampoco vivíamos como matrimonio. Él comenzó a terapia, algo que nunca pensé que haría. Estoy intentando entender cómo pude estar tan ciego, me confesó durante una de nuestras conversaciones periódicas. No solo con mi madre, sino contigo. No hice promesas de reconciliación,
pero tampoco cerré la puerta. Este nuevo Miguel, más reflexivo y consciente, era alguien con quien quizás podría construir una relación diferente, más equilibrada. Un año después de la muerte de Carmen, organicé una pequeña ceremonia en su honor en la universidad donde había enseñado. Presentamos oficialmente su libro póstumo, completado con mis aportaciones y las de sus colegas. La sala estaba llena de académicas, estudiantes y mujeres cuidadoras que se habían sentido identificadas con nuestra historia. El álbum que habíamos creado juntas ocupaba un lugar de honor en la exposición. Este no es solo un libro académico, expliqué durante mi presentación. Es el testimonio de una mujer que estudió el cuidado y luego lo recibió, completando así el círculo de su investigación. La noticia de nuestro proyecto conjunto llegó a los medios, generando un inesperado interés en el trabajo de Carmen y en nuestra historia. Me invitaron a dar conferencias sobre la economía del cuidado y a compartir nuestra experiencia. Al principio me sentí impostora, pero pronto entendí que mi voz tenía valor precisamente porque venía de la experiencia vivida. El álbum se convirtió en una poderosa herramienta visual durante estas charlas, mostrando la realidad invisible que millones de mujeres enfrentaban diariamente. No buscaba fama ni reconocimiento, pero el impacto de nuestro trabajo conjunto comenzó a extenderse. Mujeres de todo el país me escribían para compartir sus propias historias de cuidado invisible. Algunas habían comenzado sus propios álbumes, documentando su trabajo no reconocido. Un grupo de estudiantes de sociología desarrolló una aplicación para cuantificar el valor económico del trabajo de cuidados en el hogar, inspirados por los escritos de Carmen y nuestra historia. La llamaron Proyecto Carmen, en su honor. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió en mi propia familia. Elena, inspirada quizás por las repercusiones del trabajo de su abuela, comenzó a colaborar con organizaciones dedicadas al apoyo de cuidadores. Nunca entendí lo que sacrificaste hasta que te vi recuperar tu vida, me confesó durante una de nuestras ya habituales cenas semanales. La abuela no solo te dejó un legado material, te devolvió tu identidad. Era una observación sorprendentemente madura, viniendo de alguien que meses atrás había considerado mi autodeterminación como un abandono. Raúl y Sofía, que vivían en otras ciudades, mantuvieron el contacto de manera más constante de lo que jamás habían hecho durante la enfermedad de su madre. Habían experimentado de primera mano la intensidad del cuidado durante sus semanas de responsabilidad, y esa experiencia había dejado una marca indeleble. Si hubiéramos entendido antes, me dijo Sofía durante una visita, podríamos haber hecho las cosas de manera diferente. No había reproche en su voz, solo una constatación que nos unía en un entendimiento compartido de lo que significaba realmente cuidar. 2 años después de la muerte de Carmen, recibí una invitación para presentar nuestro libro en un congreso internacional sobre economía feminista. La reputación académica de Carmen había crecido póstumamente y nuestro trabajo conjunto era citado en universidades de todo el mundo. Durante mi presentación, compartí no solo los aspectos teóricos de su investigación, sino también la historia personal que había detrás. Cómo Carmen, incluso postrada por la enfermedad, había utilizado nuestro álbum para hacer visible lo invisible, transformando nuestras vidas en el proceso. Una tarde, mientras revisaba el álbum para preparar una exposición, encontré algo que no había notado antes. En la última página, escondida bajo una fotografía, había una nota manuscrita de Carmen. Nunca es tarde para vivir tu propia vida. El cuidado, cuando es elegido libremente y reconocido justamente, no disminuye a quien lo da ni a quien lo recibe. Te libero no solo del deber de cuidarme, sino de la culpa de elegirte a ti misma. Esta es mi verdadera herencia para ti. Esas palabras cristalizaban perfectamente la lección que ambas habíamos aprendido juntas. El verano siguiente, decidí abrir las puertas de la Casa de Valencia para un retiro destinado a mujeres cuidadoras. Con la ayuda de profesionales, creamos un espacio donde pudieran descansar,
compartir experiencias y recibir herramientas para reconstruir sus propias identidades más allá del rol de cuidadoras. Miguel me sorprendió ofreciéndose como voluntario para gestionar aspectos logísticos. «Es lo mínimo que puedo hacer», dijo simplemente. Su gesto representaba un reconocimiento tardío pero sincero del valor del trabajo de cuidados. Nuestra relación había evolucionado hacia algo que no teníamos prisa por definir. No habíamos vuelto a vivir juntos, pero tampoco habíamos formalizado una separación. Ambos habíamos cambiado profundamente. Él había aprendido a ver el cuidado como una responsabilidad compartida, no como un rol femenino invisible. Yo había aprendido a valorarme y a establecer límites saludables. Somos como dos personas que acaban de conocerse después de 25 años de matrimonio, bromeó durante una cena. Había verdad en sus palabras. Estábamos redescubriéndonos mutuamente. El 5º aniversario de la muerte de Carmen coincidió con la publicación de mi propio libro. El álbum Invisible, Memoria y Resistencia en el Trabajo de Cuidados. Era una combinación de memoria personal, análisis sociológico y manual práctico para cuidadores. La dedicatoria decía: para Carmen, quien me enseñó que el verdadero cuidado comienza por uno mismo, y para todas las mujeres cuyos sacrificios permanecen en las sombras, merecen ser vistas. El libro incluía fotografías seleccionadas de nuestro álbum, con permiso de la familia, como testimonio visual de nuestra historia compartida. El día de la presentación, la sala estaba llena. En primera fila se sentaban Miguel, mis hijos, Raúl y Sofía. Era la primera vez en años que toda la familia se reunía voluntariamente, sin que mediara una obligación. Mientras hablaba sobre nuestro viaje compartido, desde el sacrificio invisible hasta el reconocimiento mutuo, observé sus rostros. Veía en ellos no solo el reconocimiento tardío de mi valor, sino algo más profundo, la comprensión de que el cuidado, cuando es compartido justamente, fortalece los vínculos en lugar de erosionarlos. Concluí mi presentación con las palabras que Carmen había escrito para mí en aquella última nota escondida en el álbum y añadí: el legado más valioso que me dejó Carmen no fue material. Fue la comprensión de que cuidar de otros no debe significar desaparecer uno mismo. Su enfermedad fue el catalizador de mi propio despertar, y nuestro álbum se convirtió en el testigo silencioso de ambos procesos. Hoy, 5 años después, puedo decir que ambas renacimos a través de esos 5 años de cuidados. Ella, en la dignidad de ser verdaderamente vista, yo en la libertad de recordar quién era y quién podía volver a ser. Al terminar el evento, mientras firmaba ejemplares de mi libro, una mujer mayor se acercó a mi mesa. Yo también cuidé a mi suegra durante años, me dijo con ojos brillantes. Nadie lo valoró hasta que ella ya no estuvo. Su historia me ha hecho sentir vista por primera vez. Le tomé las manos entre las mías, reconociendo en ella a tantas otras mujeres cuyos sacrificios permanecían invisibles. Comience su propio álbum, le sugerí. Documente su verdad, hágala visible. Porque esa, comprendí finalmente, había sido la verdadera intención de Carmen desde el principio. No solo ser vista ella misma, sino enseñarme a hacer visible lo invisible para todas nosotras. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.